Espíritu Santo, ayúdame. Habla a través de mi boca. Damos continuidad a nuestro estudio bíblico, capítulo 41. Gloria a Dios. Hemos dejado ese estudio en el versículo 29, gloria a Dios. Seguimos en la historia celestial. Es una historia que imparte su palabra y que nos da alegría saber que Dios habla a nuestro corazón. Y nosotros nos preparamos un día a la vez en la palabra del Señor. Dice la palabra en Génesis 41, versículo 29, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. En aquellos tiempos, como los tiempos que hoy proféticamente estamos viviendo, son tiempos de anuncios. El Espíritu del Señor nos anuncia a través del estudio bíblico de la historia que nuestros antepasados vivieron y que hoy incumbre ese tiempo profético en nuestra vida, porque hoy por hoy estamos viendo ya la hambruna, en unos abundancia, en otros hambre. Pedimos al Espíritu Santo que hable y nos dé entendimiento para que hoy podamos comprender la buena dádiva de parte de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Pero hay algo que hace la diferencia en la sabiduría de Dios en aquel varón que Dios había elegido en el propósito para que aconteciese milagros de manera sobrenatural, lo cual Dios permitió por medio de José. Cuando Dios toma a alguien para usarlo, por encima de todo proceso, aflicción que vivamos, el Señor no deja de cumplir su propósito en nosotros. Hoy damos gracias a Dios porque su misericordia es para siempre. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a cumplirla. Cuando vienen las señales, los anuncios, cuando viene la voz de Jehová para anunciarnos cualquier noticia que esté por acontecer, por eso hablamos de la reconfirmación. Cuando habla el Señor doble vez, es una reconfirmación. Yo no sé a cuántos hoy Dios quiere hablarles del tiempo de la abundancia. Si estás en abundancia, guarda, sé sabio para que el tiempo donde no haya más ese tiempo de abundancia tenga para proveer a vuestra familia. Siento en mi espíritu que Dios habla a las naciones de la preparación de los tiempos proféticos que se avecinan. Si estás pasando por momentos de abundancia o tal vez momentos donde puedes ser sabio en la sabiduría de Dios, guarda, aparta, para que en los tiempos de escasez venga esto que has apartado y reservado a cubrir la necesidad de aquellos tiempos que se avecinan, tiempos donde Dios nos ha enseñado para hacer lo que debemos hacer y no perecer. Cuando perecemos por causa de la obediencia en parte de Dios, entonces no podemos echarle la culpa al Señor porque Dios ha venido hablando. Es tiempo de hacer reservas. Es tiempo de que el pueblo de Dios sea sabio al oír esa palabra y digan qué quiere hablar del Señor hoy. Dios está abriendo tu corazón y tu mente para que puedas guardar de lo que hoy abunda en tu casa.
Y aunque no abunde, sé sabio en los presupuestos, guarda, recorta presupuestos inoficiosos que gastas y alíñese a la palabra del Señor, porque tal vez Dios hoy quiera anunciar los tiempos que se avecinan, para que nosotros en aquellos tiempos no perezcamos, más que tengamos lo suficiente para sustentar a nuestra familia. ¿Y de dónde viene la sabiduría sino de parte de Dios a través de su palabra? Guardemos cuando estemos en la abundancia. Hagamos corte de presupuestos y ordenemos los gastos de finanzas gastadas inoficiosamente. Muchas veces estamos gastando lo justo que ganamos. Muchas veces estamos gastando los ahorros que hemos guardado durante tantos años, creyendo que tal vez los recuperaremos mucho más rápido de lo que se ha tomado el tiempo para ahorrar esos presupuestos que están en reserva. Pero en la sabiduría de Dios, viene Dios a hablándonos hoy de todo lo que Él nos anuncia a través de su palabra. Yo siento en mi espíritu que debemos entrar en un orden de reservas, de alimento, de agua, alimentos no perecederos, porque se avecinan tiempos como cuando entró la pandemia, que nadie se esperaba esta aflicción mundial y que no podíamos salir sino estar sujetos a condicionamiento de los tiempos que así el gobierno iba destinando día a día. Ahora, si tenemos estas reservas, podemos vivir estos tiempos en paz. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. ¿A quién habla hoy Dios si no es a sus hijos? Guarda reservas no perecederas de alimentos, agua, lácteos, algo que puedas guardar, porque ninguna palabra de Dios regresa vacía. Dios ha venido llenando nuestro entendimiento de la sabiduría de su palabra a través de la voz, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si Dios hoy no te manda que guardemos, que ordenemos estos gastos financieros que estamos gastando de más, pensando que todo viene fácil, que todo llega de la manera que ha llegado hasta entonces. Pero hay cambios de tiempos que te pueden sorprender y te pueden desanimar teniendo memoria de que gastaste de más sin el orden y respeto por las finanzas. Dios mandó que amemos las finanzas, pero no amar más las finanzas que a Dios. ¿Qué es amar las finanzas? Es ser ordenado, gastar lo necesario y guardar lo que debemos guardar para poder tener para los momentos que sean necesarios aquellas reservas. Yo siento en mi espíritu en esta hora decirle a las naciones que reserven alimentos no perecederos, que no subestimen los tiempos que estamos viviendo, que debemos ser sabios en la sabiduría de Dios. Dios habla hoy a cada corazón. Si no tienes, pídele al Señor, porque todo lo que pidieres en oración el Señor lo concederá en esta misma hora. No pongas tu confianza en tu poder, en tu fuerza, sino en las fuerzas y en el poder de Dios. Y dele gracias a Dios
porque para siempre es su misericordia. Dile, Señor, gracias, porque no temeré de los tiempos, de los cambios, porque Dios ha sustentado mi vida y lo seguirá haciendo por los siglos y de los siglos. Es un tiempo profético que hoy vivimos, es un tiempo de sabiduría en la palabra de Dios, tiempo donde debemos regocijarnos. El agua que hoy con libertad tomamos. Van a llegar tiempos donde la guerra y las batallas serán por el agua. Así que no menospreciemos lo que Dios nos ha dado para cuidar y guardar. Muchos hacen gasto de los servicios, de la luz, del agua, sin criterio alguno. Pero vive tan cierto Jehová en cuya presencia. Hoy instruyo las naciones en el nombre de Jesús, que Dios demandará de vosotros por aquellos gastos inoficiosos que no hemos ordenado, teniendo temor de que todo lo que así desperdiciamos nos hará falta en cualquier momento. La justicia es justa. Y cuando nosotros menospreciamos lo que Dios nos da como sustento y que debemos cuidarlo y guardarlo como el tesoro, el mayor tesoro, porque otros también lo necesitan, entonces gastamos de más porque soy yo quien pago la factura. Pero aquí no se trata de quién paga la factura, aquí se trata de cuánto has recibido en el conocimiento de la sabiduría de Dios. El agua es oro, los alimentos, el dinero que Dios te provee a través de tu trabajo, de cualquier desempeño que tú hagas, recibes. Debes cuidarlo, debes ser buen mayordomo administrador, porque vendrán tiempos donde te arrepentirás por no haber sido sabio o sabia en las finanzas. Y no solo en las finanzas, sino en todo lo que Dios te ha dado para que seas mayordomo, tanto del agua, la luz, la tierra, todos los alimentos. Tú eres mayordomo, tú administras y debes agradar a Dios cuando tú haces todo con sabiduría para agradar a Dios. Dios no se agrada cuando gastas de más. Dios no se agrada cuando botamos el agua sin tener nuestra mente en que cuántos niños, cuántas personas hoy necesitan del agua. Y mientras que a ellos les falta, tú la estás botando. Yo no sé a quién habla hoy el Señor, pero la palabra de Dios no regresa a mí vacía. Debe traer una respuesta. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Faraón empezó a saber que el Espíritu de Dios se movía en este varón, que sabiamente había hablado lo que hoy el Espíritu del Señor te está hablando. Guardan los 7 años de abundancia para que los tiempos de prueba, de procesos, de batallas, no te falte nada. No te falte el agua que botaste. Si eres sabio, Dios te va a sustentar. No hagas gastos inoficiosos, porque ganas muy bien, gastas muy bien. Sé sabio en la sabiduría de Dios. Si salías 3 veces al restaurante, salga 2. Y si salía 2, salga una sola vez. Gloria a Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará.
todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Abajo del faraón, que era la autoridad de Egipto, estaba la posición de aquel que fue vendido como esclavo, que fue mayordomo de Potifar, que fue encarcelado por culpa de la mujer de Potifar. Y sus hermanos lo vendieron, lo querían matar. Lo tiraron en una cisterna. Y yo no sé cuántas más aflicciones tuvo que vivir José para hoy llegar a ocupar la posición que Dios tenía para él. Dios honra a quien Él quiere honrar y Dios humilla a quien Él quiere humillar. Cuando nos humillamos, Dios nos exalta, pero aquellos que se exaltan y se vanaglorian, Dios los humilla. No diga yo sé o yo soy fuerte. Cuando tu debilidad se debe perfeccionar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No te hagas más sabio que los demás, porque sabio es el Señor. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanat Pananea. Y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Lo honró como gobernador, pregonó sobre toda la tierra de Egipto su nombre, le honró con el anillo, le puso collar de oro y le dio una esposa. Esto hace Dios con aquellos que se han sostenido firmes en los procesos. Yo no sé cuál es tu batalla hoy, pero cualquier batalla que estés peleando, levántate y di: Señor, yo soy José. Después de la cárcel, la cisterna y toda la humillación que José pasó, fue honrado, exaltado, reconocido, y Dios continuaba con él, que es la mayor bendición sobre todas las que José había recibido, es que el Señor continuaba y seguía caminando con José. ¿Cuántos necesitan que Dios camine con ustedes? Si hoy estás peleando un proceso, anímate, levántate y dé gracias a Dios. Y dile: Señor, yo estoy peleando una batalla como la peleó José en la cisterna, en la cárcel. La persecución de la mujer de Potifar a José. Las acusaciones y toda la humillación pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que hoy Dios habla a tu vida. Dios te está hablando. No cierres tu corazón, no cierres tu mente, porque el Señor uno es y Él habla hoy. Y llamó, Faraón le cambió el nombre a José. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante del Faraón y reconoció toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimentos en las ciudades
poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Aleluya, esto hace Dios con aquellos que Él camina en fidelidad. Y los que hacían sumergido su vida delante de la presencia del Señor. Hoy sumergimos, confiamos y esperamos en el nombre de Jesús, porque cuando nos humillamos, Él nos exaltará. Creo en el nombre de Jesús que hoy Dios se ha acordado de ti. Dios está hablando porque viene en un instante la respuesta a tu proceso, a tu vida. Has esperado, has llorado, te has afligido. Yo no sé cuántas veces hasta te has lamentado, te has debilitado. Pero hoy el Señor te sustenta. El Señor te dice, no temas, levántate porque yo estoy contigo y estaré por todos los siglos. Esta es nuestra mayor bendición, de tener la certeza que por encima de cualquier situación, aflicción que estemos atravesando, Él está ahí. ¿No te has dado cuenta a causa de que perdiste la razón en medio de la aflicción? Pero el Espíritu del Señor está ahí. Habla, intercede, clama al Señor, porque cuando clamamos, Él nos responderá. Recogió José trigo como arena. Es lo que tú hoy necesitas recoger. Toda la abundancia que Dios ha preparado para bendecirte. Porque ¿qué padre no quiere bendecir a sus hijos? Si tú eres la creación y el propósito de Dios, todo lo que Él ha creado, Él quiere compartirlo contigo. Pero Él necesita hijos de orden, de obediencia, de una buena mayordomía. Y que no se vanaglorien del gran poder, de la gran abundancia que Dios os ha preparado para vosotros. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Janet, hija de Potifar, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios estaba con José y le había bendecido tanto que José se había olvidado del dolor. Y aún de la casa de su padre, porque solo le había traído aflicción. Sus hermanos lo vendieron, lo querían matar. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Sabio José, pues el Espíritu del Señor que moraba en él, que estaba con él, estuvo en la cisterna, estuvo en la cárcel y en todas las aflicciones que José había vivido, el Espíritu Santo de Dios estaba con él.
Yo no sé si has notado que la presencia del Espíritu Santo está también en vosotros, pero muchas veces a causa de la tribulación, de la aflicción, la enfermedad, la escasez, los procesos nos hacen olvidar quién nos sustenta y quién prometió que estaría con nosotros. Pero ¿cómo Jesús puede estar con nosotros a través del Espíritu Santo? El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad, así que el Señor es el mismo Espíritu Santo. Él está en nosotros. Él hoy habla a cada corazón. Si eres sabio en la sabiduría de Dios, el que oiga la palabra de Dios entiende. Porque es pues la fe que tú has depositado en Dios, el fruto y la fructificación de todo lo que hoy estás cosechando. Tu fe multiplica todo lo que tú tengas. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Capítulo 42, gloria a Dios. Es la historia del gran poder y favor de nuestro Dios. Cierra ahí tus ojos y no mires tu condición, ni tu escasez, ni tu estrechez, ni tu enfermedad. Cierra ahí tus ojos por un segundo y empiece a ver la gloria, empiece a ver la abundancia, empiece a ver la posibilidad que hoy se abre, la salida que tienes hoy para recibir y ser partícipe de las buenas dádivas que el Padre da a sus hijos. Si te crees el Hijo de Dios, no vivas en estrechez. No te desanimes porque estás en proceso. No desmayes cuando venga la disciplina, sino que abrázala y dale gracias a Dios porque para siempre es su misericordia y hoy Dios nos está hablando. No importa cuántas armas forjadas se levanten contra nosotros. Solo tenemos que poner nuestra confianza en el gran poder de Dios. Porque acaso la mano y el brazo poderoso del Señor se cortó para bendecir y defendernos de toda aflicción. Él proveyó al pueblo de Israel el maná, el agua de la roca, codornices para que comieran carne. ¿No hará esto también el Señor hoy con nosotros? Porque ¿cuál es la diferencia de un pueblo incrédulo que menospreció viendo los milagros que Dios había hecho en Egipto? A nosotros que también hoy somos esa extensión de la misericordia y de las promesas que Dios preparó para nosotros en este día. No es mañana, es ahora. Y si tú hoy dices, yo creo que esta palabra es para mí, entonces florecerá la luz del alba sobre tu casa. Entonces se acabará la estrechez, la escasez. Entonces vendrá la abundancia. Y sé sabio cuando tengas abundancia, para que en los tiempos que vengan las pruebas, tú tengas reservas. Haz como hizo José. ¿Cuántos Josés hoy se levantan y dicen así ha dicho Jehová Dios de Israel, que Él sustentará mi vida? Él sustentará nuestra familia, porque Él es Dios todopoderoso y Él creó los cielos y la tierra y todo lo que poseemos es del Señor. Jehová dio y Jehová quitó. ¿A cuántos el Señor hoy quita para bendecirte? Y dijo, he aquí yo te he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá, comprad de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos,
¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Oye, que viene la recompensa para José. Viene la honra. Y viene a cumplirse un sueño que Dios había dado a José y que habían pasado muchos años de aflicción, lloro y yo no sé cuánta estrechez, frío, hambre pasó José. Y después de tantos años de la evolución de la vida de José, viene el cumplimiento de lo que Dios te habló. Yo no sé cuántos años estás esperando lo que Dios te habló. Pero hoy, como tan cierto que la palabra no regresa a mí vacía y que vive Jehová en cuya presencia, hoy instruyo a las naciones y activo la palabra que Dios te dio desde hace muchos años y que hasta hoy es el cumplimiento solo por una palabra que sale de mi boca y que activa ese sueño, esa visión y ese proyecto que Dios te dijo que lo haría contigo y que llevan 20 años menguando esos proyectos y sueños. Pero Dios no ha menguado su misericordia para dar cumplimiento a lo que Dios te prometió. Dios es misericordioso y cuando Dios promete, Él cumple. Puede pasar 10 años, 20. Abraham, el padre de la fe, esperó 25 años por la promesa. Y Dios cumplió con Abraham lo que él había prometido. No cumplirá con nosotros lo que Dios nos ha hablado. Es tiempo de levantarse y decir, Señor, vuelvo a echar mano de lo que Dios me habló. Vuelvo a avivarme, vuelvo a activarme, vuelvo a levantarme, a perseverar y a no dejar morir los sueños y en lo que tú has trabajado, en lo que tú has invertido todo el tiempo de estos largos años de espera. Y que aunque haya menguado en tu corazón, en el corazón de Dios está activo para dar cumplimiento ahora. Recibe lo que Dios ha preparado para bendecirte hoy. La bendición de hoy no es la de ayer, ni es la de mañana, es la de hoy. Porque cada día trae su afán. Y Dios te está hablando hoy. Mañana Dios va a volver a hablarte de otros sueños, proyectos. Porque siempre escuchamos la voz de Dios. Y debemos desconectarnos de oír solo lo que pensamos y canalizamos en nuestra sabiduría. Dejemos campo para que Dios actúe hoy en nosotros. Y descendieron los 10 hermanos a José y compraron trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Ya había pasado Jacob tanto sufrimiento y años. Jacob daba por muerto a José, su hijo amado, a quien había preparado túnica de colores porque le amaba. Pero Dios tenía propósitos que Jacob aún no conocía para bendecirlos. Si Dios no permite que José sea vendido como esclavo y llegue a Egipto, ellos, Jacob y toda su familia hubiesen muerto de hambre. Pero Dios tenía un propósito de cuidar de la casa de Jacob y aún de todos sus hermanos que habían sido maldadosos, envidiosos. Pero por causa de Jacob, que es Israel, y a través de José, Dios guardó toda la familia. Muchas veces por causa de la fidelidad de un solo integrante de una familia,
Dios guarda toda la casa. Pero no nos podemos conformar de ser ladillas pegados a la bendición de otros. Nosotros también debemos obrar para que como este es bendecido, nosotros también por causa de nuestra fidelidad al Señor. Dios no ama las ladillas. Por misericordia aquel que ha guardado y se ha guardado en fidelidad para con el Señor y ha obedecido toda su palabra. Él cubre toda la familia, pero yo no me conformaría con recibir por causa de uno de mi familia, sino que yo quiero mi propia bendición por mi causa, por mi fidelidad, porque yo tengo para agradar a Dios también mis atributos, mi obediencia, mi fidelidad, mi honra al Señor. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, que era donde vivía Jacob y todos sus hermanos, y allí era la casa de José. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos a José e inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como si no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Ellos no le conocieron a José, pero José les conoció y les habló ásperamente. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Se inclinaron a tierra, rostro a tierra. Este sueño lo había tenido José. Y por causa de contar José adelantadamente los sueños a sus hermanos envidiosos, ellos lo querían matar. Porque ellos dijeron: ¿acaso nosotros nos inclinaremos delante de ti? ¿Quién te crees? José no se creía porque aún tampoco conocía el propósito de Dios. Pero en José era el propósito de Dios. ¿Cuántos hoy estamos cumpliendo un propósito, enfrentando cisterna, acusaciones, persecución por parte de nuestra familia? Por parte de aquellos que no han creído que somos el propósito andante de Dios. Esto sucede mucho más a los ministros. Los ministros enfrentamos incredulidades, rechazos, humillaciones de la familia, por causa de que Dios nos usa de una manera totalmente diferente a ellos, y que por causa de nosotros hay bendición en toda la familia. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois por ver lo que descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Ahora sí tenían humildad en su corazón. Tus siervos, le dijeron a José. Estaban allí, rostro a tierra, humillados, después de que habían mentido a su padre. Habían hecho todo lo que habían hecho con José. Pero Dios permitió esto. Dios a veces permite ciertos procesos que nos sucedan a aquellos que somos llamados con asignaciones para bendecir, para levantar, para grandes propósitos que Dios tiene para con los siervos justos y elegidos por el Señor. Dios no puede elegir a todos. Dios eligió a José. No eligió a los 10 hermanos.
Nosotros somos elegidos por el Señor. Familias numerosas, grandes, pero Dios nos elige. Elige el que Él quiere. ¿Por qué Dios elige al que Él quiere? Porque Él es Dios y porque Él conoce cuál es el corazón. Porque Dios no te elige por estatura, ni por imagen, ni por título, ni por tu sabiduría. Dios elige por lo que tú tengas en tu corazón. Yo comprendo que si Dios me eligió es porque tengo el mejor corazón para cumplir el propósito de Dios de toda mi familia. Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo que descubierto el país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. O sea, ellos hablaron del menor de Efraín y dijeron: y otro no aparece. O sea, estaban hablando de José. Ellos, ajenos de saber que ese que no aparecía era el que estaba como gobernador de Egipto, aquel que Dios había honrado después de la cisterna, después del proceso. Tú tienes que aprender a abrazar el proceso y a gozarte y a darle gracias a Dios en las tribulaciones que hoy estés viviendo. ¿Por qué te lamentas y tanto te quejas? ¿Por qué no vas y le preguntas: Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy en medio de lo que yo estoy viviendo? Háblame, Señor, y ayúdame a ser fuerte en el poder de tu Espíritu para que yo resista. Y si me llegase a debilitar, Señor, dame tu fuerza. Pero hoy por hoy todos enfrentamos batallas. Nosotros los ministros no somos ajenos a ellas. Y ellos respondieron: tus siervos somos, y somos padre de un solo varón. Y otro, el último que no aparece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y en esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino que cuando vuestro hermano menor viniere aquí, enviad a uno de vosotros y traigan a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que no sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la cárcel, en la casa de vuestra cárcel. Uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Uno quedó preso y los otros se fueron a Canaán a llevar el alimento y a traer a Benjamín. Ahí venía el propósito de Dios cumpliéndose, aún por encima de que los hermanos querían matarlo. Pero ¿quién ha dicho que nosotros morimos cuando otro quiere? Nosotros morimos en el propósito de dar cumplimiento a la palabra de Dios. Y la palabra se encarna en nosotros también, porque somos la palabra de Dios cuando somos testigos del que habla hoy a cada corazón. Dios
hace conforme a su misericordia. Y Él tiene el poder para quitar y poner, para hacer que los tiempos pasen y que después de la aflicción venga la bendición. Mantente firme, porque ahí eres siervo, sierva del Señor y eres partícipe de las prisiones de Cristo, pero también de las bendiciones por medio de la palabra y sus promesas. No desmayes, yo soy tu Dios, dice hoy el Señor. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaban y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Le dijo Rubén, que era el primogénito, a los hermanos. He aquí también se nos demanda su sangre, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diese comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto? Ellos tenían temor porque ellos habían hecho maldad. Y cuando hay un registro y un patrón de maldad internamente en nuestro proceder, sea que hayan pasado 20 años, pero mientras esos patrones y esos registros no vengan a cuenta, si los entreguemos al Señor, están vivitos a que pasen 20 años para volver a actuar y traer consecuencias, que es por causa de las obras que hemos hecho. Y dijo, ¿por qué Dios nos está haciendo esto? Y ellos hacían memoria de la maldad que habían hecho a José. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece. Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Y traed a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Había uno preso, Simeón, y José había dado una orden, ve y lleve alimento para el hambre de tu casa, pero me debes de traer a Efraín, a Benjamín, que era el hermano de padre y madre de José. Pero
Israel no lo había dejado ir con sus hermanos a Egipto porque él dijo, no, vaya y le pase algo desastroso como le pasó a José, que lo mandé a revisar el proceder de sus hermanos mayores y no volvió. Entonces Israel ya no confiaba en entregar a Benjamín, que era lo único que le quedaba, que era el menor y que él amaba, de la mujer que le había dado a luz esos hijos, Raquel, y ella solo le dio a José y a Benjamín. José había desaparecido y quedaba Benjamín. Él temía que pasase algo desastroso a Benjamín y él no lo soltaba. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, mi Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo, entrégamelo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no, no descenderá mi hijo con vosotros, pues tu hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, ¿haréis descender mis canas con dolor al Seúl? Israel estaba temeroso, no quería dejar ir a su hijo menor. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, le dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviaréis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. José quería ver a Benjamín, porque él ya sabía que eran sus hermanos todos maldadosos, que Jacob vivía, su padre, que Benjamín también vivía, pero él quería hacerles esto que él estaba pidiendo, era ver a su hermano. Y tampoco los hermanos de José todavía habían discernido que él era José. Tremendo. La historia es conmovedora. Después de tantos años. Y ellos lo creían muerto. Pero lo que no sabía era que tenían que doblar su rodilla delante del hombre con propósito, asignación. Había José desde su nacimiento. Era el primogénito de la mujer que Jacob llegó a amar. Aunque Lía le dio muchos hijos, pero era él a quien él amaba. Él amaba a sus dos hijos que Raquel le dio. El amor deja huellas, porque Israel seguía amando a sus hijos más que a los hijos de Lía. Y por esta causa había diferencias, envidia entre los hermanos. Y dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, hacer venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños.
yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así sea, hacerlo, tomad de lo mejor de la tierra de vosotros, sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, sea. Ya había una decisión, pero era el Espíritu de Dios que se alineaba a todo lo que estaba aconteciendo a esta familia. Esta historia nos deja una gran enseñanza de saber que todo lo que hagamos delante del Señor pueden pasar los años, pero eso trae consecuencias. Y hasta que no salgamos a cuentas con el Señor, y Dios así lo quiera perdonar, vamos a tener siempre aflicciones. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron a su hermano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y dégale una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es su justo peso, y lo hemos vuelto a traer a nosotros. Gloria a Dios. Ellos temían por su vida, temían por ser esclavos, porque José tal vez los volviese esclavos como ellos vendieron a su hermano. Todo lo que hemos hecho se vuelve a repetir. Ellos estaban repitiendo la historia de José. Pero José tenía el Espíritu de Dios, y él lo único que quería era hacerles entender que la maldad que había en el corazón de ellos no estaba en su corazón, y que él seguía honrando a Dios sobre toda la aflicción y los procesos y toda la bendición que Dios le había entregado. Él seguía honrando en humildad al Señor, y también quería honrar a Jacob, su padre, y de paso sus hermanos, porque
la bondad de la misericordia de Dios estaba con José. Siempre estuvo con José desde su nacimiento. Dejamos para añadir a nuestro próximo estudio bíblico, gloria a Dios, que el Espíritu de Dios os renueve en el espíritu de vuestro entendimiento y podamos tener un buen proceder para que podamos agradar a nuestro Dios como José agradó a Dios, podamos nosotros también agradar a Dios un día a la vez. Bendiciones.